Nuestra mente es una máquina verdaderamente asombrosa y está diseñada, a lo largo de millones de años, para hacer algo fundamental que es categorizar amenazas en fracciones de segundo. Claro, es un mecanismo de pura supervivencia, digamos. Exacto. O sea, imaginemos la situación. Vamos manejando por una ruta oscura, los faros iluminan una figura al borde del asfalto, y antes de que seamos conscientes, nuestro cerebro ya abrió sus archivos mentales. Dice, es un perro perdido, o es un animal salvaje cruzando, o simplemente es una persona caminando. Sí, tenemos cajas lógicas para absolutamente todo. Tal cual. Pero, y aquí viene el quiebre. ¿Qué sucede cuando esa figura bajo la luz de la calle tiene la anatomía de un niño de unos 7 años, pero corre en 4 patas a una velocidad capaz de alcanzar un vehículo motorizado? Bueno, el cerebro simplemente se rompe. Se rompe. No hay un archivo para eso. Se produce un colapso total en nuestra percepción de la realidad. Y ese colapso es precisamente el núcleo de lo que vamos a desglosar hoy. Porque, a ver, cuando la mente humana se enfrenta a una anomalía biomecánica de esa magnitud, la reacción no es la simple curiosidad. No, claro que no. Es un terror primitivo. Nuestro objetivo en este análisis no es simplemente asustar, sino observar cómo ese terror físico, que es medible y documentado, tiene el poder de transformar la estructura misma de una comunidad entera. 100% de acuerdo. Y la anomalía monumental de la que hablamos proviene de un informe periodístico muy particular. Esto fue publicado en el portal Crónica Web, firmado por el periodista Marco Bustamante, y está fechado en marzo de 2025. Un informe muy detallado, por cierto. Sí, se sumerge de lleno en el expediente de lo que los testigos han bautizado como el niño bestia. Esto es un fenómeno radicado en la localidad de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y nuestra misión en este análisis profundo es desentrañar el caso, tomar todos los datos crudos recolectados sobre el terreno para entender si estamos ante una paranoia colectiva desbordada, o tal vez el juego macabro de un bromista, o algo que francamente desafía la lógica. Así que, ok, analicemos esto. Empecemos por establecer el escenario, porque el primer paso para abordar un evento de esta naturaleza es entender el lugar donde ocurre. La tranquilidad de estos pueblos actúa como un lienzo en blanco. Totalmente. Cualquier mancha de anormalidad no solo se nota de inmediato, sino que contamina toda la pintura. Saladillo es una ciudad del interior bonaerense, donde la previsibilidad es la norma, y el epicentro de este informe rompe con todos los clichés. Claro, no es una cabaña abandonada en el medio de la nada. Exacto. No estamos hablando de un bosque denso y aislado o un cementerio en ruinas en las afueras. El escenario es el tejido urbano civilizado. Prácticamente en el medio de la ciudad, digamos. Porque el informe detalla que los avistamientos giran en torno a la Escuela de Educación Media número 2, Manuel Pardal. Lo que los locales conocen históricamente como el antiguo Colegio Nacional. Ese mismo. Y para ubicar a quienes nos escuchan en el mapa, esto ocurre en la intersección de las avenidas San Martín y Pereira. O sea, hay asfalto, hay iluminación pública, hay tránsito constante. Estamos a apenas 4 cuadras de la plaza principal. A 4 cuadras es como ver a un animal salvaje suelto en el centro de la ciudad. El cerebro humano intenta categorizarlo desesperadamente, pero la imagen de un niño corriendo en 4 patas, persiguiendo camionetas, rompe por completo nuestros esquemas lógicos. Y lo fascinante aquí es cómo esa urbanidad es crucial para la investigación. La iluminación pública y la presencia de múltiples testigos en un entorno despejado reducen muchísimo ese margen de error que normalmente le adjudicamos a, no sé, las sombras en la niebla. Claro, la típica excusa de que no se veía bien. Exacto. En este escenario iluminado es donde irrumpe esta figura. Las descripciones convergen en una anatomía infantil de aproximadamente 7 años de desarrollo humano. Pero, y esto es clave, ejecutando una locomoción cuadrúpeda sostenida a altísima velocidad. Una locura biomecánica. Totalmente. Y aquí es donde la biología nos exige detenernos. Un ser humano no está estructurado esqueléticamente para correr en 4 patas a la velocidad de una camioneta en movimiento. Imposible. Las proporciones de nuestras extremidades, el centro de gravedad, hacen que ese movimiento sea no solo ineficiente, sino prácticamente imposible a altas velocidades. Y ese contraste entre lo que el ojo ve y lo que la física permite genera un impacto inmediato y muy real.
De hecho, el reportaje documenta consecuencias reales de este impacto, como el caso de Luz. Un caso muy revelador. Sí, Luz es una joven que trabajaba hasta altas horas en la heladería Gelati, que es muy tradicional en el pueblo. Y el documento señala que tras cruzarse visualmente con esta criatura en su camino de regreso a casa, su reacción no fue tomarse un día libre para calmarse. No, renunció a su trabajo a la mañana siguiente. Exactamente. Renunció por el terror absoluto de volver a encontrarla. Es que esa decisión es una métrica invaluable para medir la intensidad del estímulo. En la sociedad moderna, la necesidad económica de conservar un empleo es uno de nuestros impulsos más fuertes, digamos. Sin duda, tenemos que pagar las cuentas. Claro. Entonces, para que el instinto de autoconservación anule esa necesidad económica de un plumazo, el trauma visual tuvo que ser extraordinariamente violento. El cerebro de Luz evaluó el encuentro, procesó la amenaza y concluyó que el riesgo a su integridad física era superior a la necesidad de un salario. Uf, es fuerte pensarlo así. Cuando el miedo atávico empieza a dictar renuncias laborales, hemos pasado del territorio del folclore local al de una crisis psicológica y social completamente tangible. Y bueno, ante el pánico de un pueblo, el primer paso periodístico lógico y también social es buscar la explicación más aburrida y terrenal posible, ¿no? Claro, el mecanismo de defensa social de buscar un chivo expiatorio. Exacto. Necesitamos restaurar ese lienzo en blanco que mencionabas. Y el informe explora primero esta ruta racional. En el pueblo circulaba un rumor muy fuerte de que la criatura era en realidad un vecino de la zona. Un vecino con ciertos trastornos mentales, se decía. Sí, que supuestamente se escapaba de su casa durante la noche. Es un mecanismo de contención muy interesante. La comunidad prefiere lidiar con, no sé, la negligencia médica o un descuido familiar antes que enfrentarse a lo desconocido. Es más fácil de digerir. Totalmente. Construyen una narrativa que devuelve el control de la situación al ámbito de la normalidad. Y es una hipótesis responsable que debía investigarse a fondo. Pero resulta que esa narrativa se desmorona rápidamente bajo escrutinio. La pista lleva a Bustamante a la Sociedad de Bomberos Voluntarios, sobre la avenida Rivadavia. Ajá. Se investigó el rumor, y los oficiales contactaron a la familia de este vecino. Y la coartada resultó ser inquebrantable. Estaba en su casa. Sí, las familias confirmaron que, en las noches de los incidentes más severos, esta persona estaba durmiendo en su cama, bajo supervisión. O sea, la pastilla tranquilizadora que el pueblo quería tragar resultó ser un callejón sin salida. Tal cual. Y, descartando esto, la investigación tuvo que girar hacia quienes realmente habitan la noche de Saladillo. Quienes están despiertos y observando cuando el resto duerme. Exacto. Y ahí entra el bar La 16. Es un punto clave porque está abierto hasta altas horas de la madrugada, ubicado justo frente al colegio. Bustamante entrevista a las camareras del turno nocturno. ¿Y qué declaran ellas? Ellas desmienten categóricamente que fuera el vecino, pero aseguran rotundamente haber visto a la criatura corriendo a gran velocidad en 4 patas. Y a esto se suma la voz local de Aurelio Castellani. El experto local en leyendas. Sí, un hombre de 68 años que declara que el ser camina de forma antinatural, con la cabeza hacia arriba, y dice textual, no es un niño, no es una persona. ¿Qué detalle tan específico? Pero, a ver, necesito hacer de abogado del diablo un segundo. ¿No es posible que la sugestión colectiva esté jugando una mala pasada? ¿En qué sentido? O sea, si todo el pueblo habla del niño bestia, ¿no es probable que cualquier sombra rápida, no sé, un perro grande en la oscuridad, se interprete como el monstruo por pura paranoia colectiva? Es decir, la pareidolia. Esa es una hipótesis completamente válida. La sugestión colectiva y la pareidolia son respuestas neurológicas documentadas frente al estrés ambiental. El cerebro busca congruencia y a menudo la inventa. Claro, ves caras en las nubes. Exacto. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, la teoría de la pareidolia suele tropezar cuando nos enfrentamos a la especificidad del testimonio. ¿A qué te refieres? Cuando hay sugestión colectiva sobre una comunidad, los relatos tienden a ser vagos. La gente reporta ver una sombra enorme, una masa oscura, sienten una presencia. Pero lo que recopila este informe no es difuso. Tienes razón. Castellani y las camareras fueron muy detallistas.
Tenemos múltiples testigos oculares observando desde distintos puntos que coinciden en una biomecánica hiperespecífica y contraria a la de un perro callejero. Describen la velocidad anormal, la postura cuadrúpeda infantil y ese detalle de la cabeza erguida de manera antinatural. Sí, eso no encaja con un animal común. Que testigos independientes proyecten espontáneamente exactamente el mismo error anatómico empuja en los límites de una simple proyección psicológica. Esto fortalece el misterio en lugar de disiparlo. Es un excelente punto. Entender que la paridodia crea consensos vagos le da un peso monumental a los testimonios. Y es por esto que decidieron dar un paso más allá de las entrevistas. El salto empírico. Exacto. Porque escuchar historias en un café iluminado es una cosa, pero enfrentarse a la oscuridad en el lugar de los hechos es otra muy distinta. El periodista y el investigador de fenómenos paranormales, Jorge Barrios, deciden montar una guardia nocturna. Se adentran en el epicentro. Sí, se instalan en el perímetro exterior del patio trasero del colegio Manuel Pardal, y el informe añade que era noche de luna llena. Lo cual aporta visibilidad, pero también sabemos que altera los ciclos de comportamiento de mucha fauna local. Totalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasa aproximadamente 1 hora y media de letargo típico de madrugada. Pero de repente, la normalidad se quiebra, y no empieza con una visión visual. Empieza con sonido. Sí, los perros de toda la zona estallan en una cacofonía de ladridos incesantes. Y simultáneamente, Barrios reporta por radio sentir piel de gallina. Uf. Ahora, en el cine de suspenso, los perros ladrando a la nada y el investigador sintiendo un escalofrío es el cliché perfecto antes del susto. Pero en la biología real, esto tiene una explicación mucho más profunda, ¿verdad? Sí, totalmente. Esto plantea una pregunta importante. Reducir la piel de gallina o piloerección a un simple escalofrío de miedo es ignorar millones de años de evolución. Un instinto primitivo. Exacto. Es una respuesta fisiológica del sistema nervioso simpático. En nosotros, los humanos, es una reacción vestigial que se dispara antes de que la parte lógica del cerebro procese conscientemente una amenaza. El cuerpo reacciona a estímulos ambientales subliminales. ¿Estímulos como qué? ¿Sonidos que no escuchamos? Exactamente. Podrían ser feromonas de estrés en el aire, vibraciones en el suelo o frecuencias de infrasonido. Muchos depredadores emiten frecuencias por debajo del umbral de nuestra audición, pero el sistema nervioso registra la presión y dispara la alarma. O sea que el cuerpo sabe que hay peligro antes que la mente. Claro. Por eso la simultaneidad es tan clave. Los perros, con su capacidad auditiva vastamente superior, entran en pánico exactamente al mismo tiempo que el sistema nervioso primitivo de Barrios detona la piloerección. ¿Hay una sincronía biológica innegable ahí? Que sugiere la presencia física de un estímulo amenazante en el ambiente, no una mera sugestión psicológica. Es como si el radar biológico estuviera aullando. Y la escalada no se detiene ahí. Empiezan a ver sombras moviéndose entre los matorrales del colegio. Pero lo más loco es lo que sucede con los equipos. De repente, las comunicaciones por radio se cortan misteriosamente. Un fallo en el pico de tensión. Sí, un silencio de radio total. Cuando Barrios logra reunirse con el resto, está visiblemente afectado, sintiéndose observado desde la negrura. Y aquí el escepticismo metodológico nos exigiría separar variables. La falla de las radios podría ser un evento técnico casual, baterías defectuosas coincidiendo con la vulnerabilidad emocional de las 3 de la mañana. Claro, el estrés convirtiendo el viento en una amenaza. Pero la lectura biológica nos exige no descartar nuestros sensores orgánicos. A menudo, en nuestro afán por ser racionales, confiamos más en un medidor de batería que en nuestra propia respuesta adrenérgica. Y justo cuando estamos entre la falla técnica y el depredador real, llega el clímax. Cuando están por abortar la guardia y juntan su equipo, el silencio se rompe. Se registra en audio un grito claro en la noche, un grito agudo y armónico proveniente de donde Barrios sentía esa mirada fija. Y los lugareños asumen que es un mensaje de la criatura. Exacto, los locales no lo dudan.
Pero lo verdaderamente trascendental aquí no es la interpretación sobre si fue un mensaje o un ruido animal. Lo fundamental es que ese grito agudo quedó grabado en los equipos de audio. Anclando todo en la realidad. Exacto. Dejamos atrás las ilusiones ópticas o el estrés psicológico. Un sonido requiere una fuente física que desplace moléculas de aire para crear ondas acústicas capaces de hacer vibrar un micrófono. Estamos hablando de energía física real. La paranoia no emite ondas sonoras registrables. Exactamente. Ese archivo de audio hace que descartar el caso como una histeria inmaterial sea metodológicamente muy difícil. Entonces, ¿qué significa todo esto? Recapitulemos. Empezamos con una ciudad típica. Un sospechoso que resultó ser inocente durmiendo en su cama. Tenemos a una trabajadora renunciando por terror. Testimonios independientes describiendo anomalías biomecánicas. Un estallido instintivo entre la fauna y los investigadores. Fallos técnicos y un grito grabado en audio. La evidencia es abrumadora. Y tiene implicaciones enormes. Analizar esto nos demuestra lo frágil que es nuestra burbuja de seguridad contemporánea. Nos hemos autoconvencido de que tenemos un dominio absoluto sobre el entorno urbano, que los depredadores ya no acechan los bordes de nuestro campamento. Asumimos que los espacios de asfalto son estériles de misterios. Pero episodios con esta densidad de evidencia nos obligan a confrontar una verdad incómoda. Basta con una silueta moviéndose a una velocidad anómala para que esa falsa seguridad colapse. Nos demuestra que el terror primario sigue operando bajo nuestra lógica. Seguimos siendo entidades vulnerables. Totalmente. Y eso me lleva a una reflexión final para cerrar nuestra inmersión en este reporte. Siempre partimos de la premisa de que el ser humano es el vigilante absoluto del planeta. Y si algo no encaja en nuestras cajas urbanas, lo catalogamos como paranormal, un fantasma o un monstruo. Lo sobrenatural. Exacto. Pero consideremos esto desde la adaptación biológica. ¿Y si estas apariciones físicas, que dejan huellas acústicas y disparan alarmas biológicas, no son intrusos de mundos fantasmales? ¿Sino algo natural? ¿Qué pasaría si fueran organismos de nuestro propio entorno que, frente al avance del asfalto, han evolucionado silenciosamente para desarrollar el camuflaje definitivo? Organismos que se mimetizan en los puntos ciegos de nuestra urbanidad y que solo se revelan en esos microsegundos donde nuestra lógica falla y únicamente nuestro instinto animal es capaz de registrarlos. Ocultos a simple vista. Exactamente. Así que la próxima vez que escuchemos a los perros del vecindario romper el silencio de la madrugada, ladrándole frenéticamente a la nada, deberíamos simplemente taparnos los oídos y volver a dormir, asumiendo que tenemos el control. Una excelente pregunta. O deberíamos, aunque sea por una vez, apagar la luz, asomarnos lentamente a la ventana y prestar atención a qué es lo que la oscuridad urbana nos está ocultando.